Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de nuestro programa que hemos dado en denominar Conectando Agendas. Con este programa estamos abocados en conectar las agendas de becarios canadienses para conocer cuál es el estado actual de sus trabajos, de sus investigaciones, tratando de acordar entre la agenda de ASAEC y la agenda de ellos, y así poder, bueno, conocer un poquito más qué están haciendo estos canadianistas que son especialistas, expertos en determinados temas. Hoy tenemos una canadianista muy particular que en momentitos le vamos a presentar. Pero para recordarles que este programa, Conectando Agendas, y que en este momento nos encuentra transitando la agenda de primavera, se encuentra coorganizado entre ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadienses, y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Es por eso que nos acompañan, como en todos los encuentros, Darío Macía, vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario. Por supuesto, estamos bajo la comandancia de Olga Corna, la presidenta de ASAEC, y estamos trabajando bajo el brazo hospedador de Sofía, que es nuestra asistente técnica y tecnológica, que hace posible desde esos lugares que estos encuentros sean posibles, valga la redundancia. Bueno, y sin demorar más, le vamos a pedir a Darío que dé la apertura formal de este encuentro. Bueno, gracias Vivi, como siempre. Nuevamente, gracias Maricel por acompañarnos. Un gusto, un placer. Yo por costumbre siempre tengo de contarle a la gente y a vos en particular decirle que cuando nos conozcamos personalmente y nos podamos ver, bueno, será un gusto poder compartir un café y mostrarte nuestro rectorado de la universidad, donde compartimos en esa planta baja con la gente de ASAEC y bueno, y también poder mostrarte un poco la institución. Como siempre hacemos, agradecerle a cada uno de que los miércoles nos acompaña ahora, en esta etapa primaveral, en esta etapa de primavera, y bueno, por supuesto, seguramente terminaremos la jornada con la satisfacción, no solo de haberte conocido y escuchado, sino seguramente con una información que tal vez no tengamos. Normalmente yo te contaba en la previa que soy odontólogo y por ahí hay algunas cosas de las que pasan y realmente uno se siente muy bien, porque aprende mucho, aprende cosas nuevas, cosas distintas, y obviamente también está muy bueno que podamos difundir estos esfuerzos que se están haciendo fundamentalmente con colegas profesionales de nuestro país y en este tema de tener la posibilidad de estar como becarios en Canadá. Un placer, un honor, muchas gracias y gracias a toda la audiencia, como siempre, por acompañarnos en un miércoles más en esta etapa, como bien dijo Vivi, que estamos de primavera. Ay, muchas gracias, Darío. Así es, estamos transitando esta agenda de primavera que nos trae a nuevos especialistas a la sala. Bueno, y para presentar a la especialista de esta tarde, le vamos a pedir a Olguet que haga la presentación de nuestra amiga de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias Vivi, muchísimas gracias Darío y muchísimas gracias a Maricel que gentilmente aceptó acompañarnos. Hay una cuestión interesante con respecto a Maricel porque Maricel tiene una variable con respecto a su formación que por lo menos es atípica. Digo atípica desde la perspectiva que termina siendo una docente que viene desde un doctorado en educación, pero tiene un perfil en ciencias biológicas y tiene un magíster que tiene que ver con un área muy fuerte tecnológica y experimental, y de pronto se transforma en alguien que coordina, evalúa, es autora sobre esta construcción de todo lo que tiene que ver con los mediadores tecnológicos en la construcción de este conocimiento. Hablar de mediadores tecnológicos es una definición un tanto fuerte. La noción de mediación que maneja Maricel y que tiene que ver como integrante del grupo de investigación y como formadora dentro de EduCeba, en una cuestión que tiene que ver con las ciencias mediadas por las tecnologías de la información y de la comunicación. El gran paraguas de la mediación ha sido en comunicación un gran paraguas latinoamericano en la década del 80 y ha sido en América Latina como si fuera una
llama avisora de lo que luego iba a ser lo que conocemos hoy desde el punto de vista de la técnica y de la tecnología. Fueron en principio las grandes facultades de comunicación las que impulsaron el tema de mediación. Y de pronto, personas jóvenes como Maricel, que trabajan desde la educación y hacen todo un recorrido transversal desde el punto de vista de las disciplinas, nos coloca en esta situación de poder plantear desde sus pasantías en otras universidades esta construcción un tanto extraña, ¿no? Esta ida y vuelta entre técnico, tecnología, información y comunicación. A mí me encanta la idea de hablar de un constructo cuando uno tiene una descriptio que es tan fuerte, ¿no? Así que gracias, Maricel. Entiendo que va a ser una charla sumamente interesante, porque en realidad acá sí uno puede decir, como Borges, que estos senderos tienen que ver con los caminos que se bifurcan. No es menor. Gracias. Muchas gracias, Olguet. Y ahora sí le vamos a dar la palabra a Maricel para que nos dé su charla. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la oportunidad. Voy a ver si puedo compartirles pantalla. Ustedes me dirán si... Ya está abierto el permiso. A ver. Ahí está. Perfecto, estamos viendo perfecto. Adelante. Bueno, buenísimo. Como me presentaba Olga muy amablemente, yo soy profesora en ciencias biológicas, soy bióloga. Hice una maestría en educación en ciencias experimentales y mientras hacía la maestría también inicié un doctorado en ciencias de la educación. Era como que no me quería perder oportunidades. Y entonces mientras hacía estas dos carreras, surgió un contacto entre mi directora de, de ambas tesis y un profesor de Canadá, y entonces, bueno, es por eso que terminé siendo becaria de un programa de fomento a líderes de las Américas, ¿no? Bueno, yo titulé esta charla en relación a los mediadores tecnológicos y la construcción de las ciencias naturales, pero quería empezar contándoles, así como brevemente, primero, cómo era que había llegado aquí. Entonces, les comentaba que había tenido una beca. Esta beca me llevó a pasar desde septiembre del 2009 a enero del 2010, y durante ese tiempo hice una pasantía de investigación en la Universidad de Montreal, en la Facultad de Educación, y esta pasantía la hice con el doctor Jesús Vázquez Abad, quien trabajaba en la Facultad de Educación y tenía a su cargo un grupo de investigación vinculado a la enseñanza de las ciencias experimentales y naturales, y específicamente su línea de investigación era la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual resultaba coincidente con la línea de investigación de nuestro grupo y de las tesis que íbamos a desarrollar. Ahí en la foto también está una compañera que actualmente es mi compañera de trabajo, y en ese momento ambas fuimos becadas para hacer esta pasantía. Bueno, como marco de investigación, este profesor trabajaba con una perspectiva específica para pensar a las tecnologías de la información y la comunicación, y esta perspectiva fue tomada como marco teórico para mi tesis de doctorado. La perspectiva en relación a las tecnologías de la información y la comunicación es pensarlas como herramientas que nos permiten desarrollar otras conexiones que sin ellas sería imposible, ¿no? Específicamente, tomamos como referencia a Pierre Levy, quien plantea que en todo proceso de pensamiento interviene el lenguaje, la información, y hay estrategias intelectuales que están aprendidas en el marco de una cultura.
Sin estas estrategias sería muy difícil llevar adelante estos procesos de pensamiento. Se puede afirmar entonces que la cognición o el pensamiento es el resultado de redes complejas en las cuales interactúan factores humanos, biológicos y tecnológicos. Y cada vez que nos enfrentamos ante un problema, ponemos en juego estas redes para poder resolverlos. Es por eso que algunos autores piensan en estas tecnologías como tecnologías de la inteligencia. También, desde esta perspectiva, podemos pensar en personas que han sido muy importantes a lo largo de la historia, de las ciencias. En este caso yo he tomado a investigadoras del área de las ciencias biológicas, y falta ponerse a pensar en ellas solamente para que se nos figuren con sus herramientas, las cuales le permitieron construir el conocimiento por las cuales hoy se las conoce, ¿no? Entonces, esto nos expone cómo las herramientas tecnológicas pasan a jugar un rol fundamental en la construcción del conocimiento científico. Estas herramientas son las que actualmente también utilizamos en cualquier situación. Por ejemplo, para preparar esta charla, o cuando estamos escribiendo algún artículo, o cuando tenemos que pensar en alguna idea. No solamente nos dedicamos a pensar y a buscar cuestiones que pueden estar en nuestra mente, sino que a veces recurrimos, por ejemplo, a un escrito que tenemos guardado en la PC, o a alguna foto, algún manuscrito, algún link, algo que encontramos y que se nos mandó por WhatsApp. O sea que nuestra inteligencia empieza a estar mediada y atravesada por estos otros artefactos que nos conectan y nos ayudan a hacer interrelaciones que de otra manera antes no era posible. Esta forma de pensar a las tecnologías es lo que Gabriel Salomon plantea que podría ser similar a las tecnologías en este proceso de pensamiento, podrían ser similar al rol que tienen las levaduras en la elaboración del pan. En la elaboración del pan es claro que todos estos ingredientes que vemos hacia el costado son necesarios, pero son las levaduras las responsables de generar esa esponjosidad en la masa y que hace que el pan pase a ser delicioso, ¿no? Y que sin ellas, todo este conjunto de reacciones en cadena es imposible que suceda. Bueno, desde esta misma perspectiva es que planteamos que las tecnologías pasan a formar un rol fundamental en los procesos de pensamiento, y que sin ellas no se podrían generar. Sin embargo, las tecnologías por sí mismas tampoco son las que producen los pensamientos, sino que es en la interacción. Son los seres humanos con estos medios, que ese sería el posicionamiento teórico desde el cual miramos a las tecnologías. O sea, estas tecnologías son herramientas en sí mismas, pero toman sentido a partir de ser integradas en procesos didácticos o en diseños específicos que le hacen tener un sentido particular. Bueno, desde este posicionamiento teórico, yo en mi tesis doctoral lo que hice fue analizar específicamente el diseño de un curso que fue mediado a través de aulas virtuales. Este curso se basaba fue un curso de formación docente y que tenía como temática las plantas transgénicas como un eje o una biotecnología en particular. El interés de mi tesis doctoral era la enseñanza de la biotecnología y la mediación de las TIC en el aprendizaje de esta biotecnología. Entonces analizamos junto con el doctor Jesús Vázquez Abad, a partir de mi estancia en Canadá, analizamos cómo estas interacciones que tenían lugar a partir de estar mediadas en aulas virtuales favorecían la creación de contextos de aprendizaje colaborativo. En función de eso, bueno, publicamos un artículo que es el que les pongo ahí de referencia, y este artículo se encuentra en una revista que está en ambos idiomas, en español y en inglés. Luego de mi estancia en Canadá, yo defendí la tesis doctoral y en este momento
bueno, después hice una postdoc y en este momento trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba como soy docente titular de la Cátedra de Práctica de la Enseñanza para el profesorado en Ciencias Biológicas y soy investigadora de CONICET en el área de Psicología y Educación, soy investigadora adjunta. Entonces lo que les quiero contar ahora es cómo esta base conceptual, estas ideas que trabajamos con el profesor y que sirvieron en ese momento para el análisis de una parte de mi tesis, cómo ahora toma sentido en función de, bueno, mis proyectos de investigación y extensión actuales, y básicamente como en qué estoy trabajando en este momento. Bueno, este era para mostrarles, me había olvidado que había puesto esta, que era para mostrarles cómo en este camino, bueno, ahora me encuentro en una nueva faceta del proceso de investigación. Y la línea que trabajo siguen siendo, por supuesto, las tecnologías de la información y la comunicación, pero vinculadas ahora a las prácticas científicas. Y bueno, ¿qué entendemos por prácticas científicas? ¿No? Nos referimos a prácticas científicas, a un conjunto de prácticas que se vinculan con la naturaleza de esta actividad humana y en aquellos procesos que tienen lugar en su construcción. Pensar en las prácticas científicas es pensar en un conjunto que tienen que ver con procesos de razonamiento, con formas especializadas de hablar y escribir, y que por supuesto llevan implícitas modelos, unas formas de argumentar y unas formas de pensar, básicamente. Entonces, si bien hay muchas prácticas científicas, en esta charla me voy a reducir a comentarles algunos desarrollos que hemos llevado adelante con una práctica científica en particular, que es la modelización. Y cuando hablamos de modelización, nos referimos a un proceso en el cual tienen lugar diversos elementos lingüísticos o iconográficos. Y básicamente tomamos el concepto de Jonah Shear, quien bueno, plantea que se puede pensar a los modelos como mediadores, unos mediadores entre el campo empírico y el campo teórico. De este modo, estos mediadores no implican unas relaciones de similitud o correspondencia directa, sino que justamente están mediando entre estos dos campos, nos permiten interpretar y también producir, realizar inferencias a partir de ellos. Entonces se podría decir que es una entidad abstracta, un modelo que se comporta como afirma la teoría, y que estas relaciones no son de verdad, sino que se establecen a modo de hipótesis. Un ejemplo de un modelo, y perdónenme mi tendencia a poner cosas solamente biológicas, es el modelo de predador-presa de un proceso ecológico, ¿no? Este modelo, que es de Lotka-Volterra, se puede formular en términos matemáticos, entonces se pueden hacer cálculos, pero lo que hay detrás de eso es un conjunto de ideas y de hipótesis de cómo se comporta este fenómeno, y en relación a la realidad o aquel fenómeno de la naturaleza, bueno, tiene una correspondencia, pero no es que el modelo sea exactamente eso, ¿no? Bueno, es desde este sentido que entendemos a los procesos de modelización. Entonces, cuando hablamos de un modelo en términos del Jonah Shear, lo que podemos hablar es de una representación que es subrogante, es decir, que por ejemplo, cualquier medio simbólico que permita expresar estas ideas se podrían constituir en un modelo, por ejemplo, modelos matemáticos, maquetas, imágenes, gráficos, analogías, redes, ¿no? Pensando siempre que no son calcos de la realidad, sino que mantienen una relación de correspondencia. Entonces los modelos permiten una construcción y una modificación de las ideas, y nos permiten también hablar de determinadas cuestiones con un marco de referencia. Aquí tomamos también las ideas de Bruno Latour en relación a las inscripciones, ¿no? En términos de Bruno Latour, las inscripciones son aquellas que nos permiten seguir pensando sobre determinadas cuestiones a partir de un proceso que incluye la visualización, su representación, que puede ser con dispositivos materiales o simbólicos, y su registro. En las aulas de ciencia, estos procesos pueden tener lugar
a través de la modelización. Y específicamente, por ejemplo, pueden tener lugar cuando los estudiantes realizan representaciones, como pueden ser a través de maquetas, dibujos en función de lo que están viendo, o también realizando algunas construcciones, ya sea 3D, como en estas fotografías, o también los gráficos que se pueden hacer a partir de una toma de notas, la captura fotográfica, etc. Son distintas formas de representar. En términos de los aportes que hace Agustina Duris Bravo en relación a la modelización, él enfatiza la potencialidad que tiene tener un pensamiento basado en modelos. Y aquí se ponen en juego dos tipos de pensamientos. Un pensamiento que tiene que ver con la lógica de la disciplina, y un pensamiento que tiene que ver con el pensamiento narrativo, que se vincula con el periodo de descubrimiento y con aquellos aspectos argumentativos de la actividad científica, y que tienen también relación con la naturaleza de la ciencia y su construcción histórica. Entonces, este pensamiento basado en modelos, se podría decir que es un pensamiento modelo teórico, que pone en juego ambos tipos de pensamiento. Acá nos brinda la posibilidad tanto de hablar de aquellas cuestiones que son intrínsecas del campo de conocimiento de las ciencias, como pueden ser este posicionamiento más lógico, como aquellas cuestiones que nos permiten argumentar sobre ellas, que se refieren a este pensamiento narrativo. Bueno, ¿y cómo tiene lugar todo este marco teórico específicamente en la enseñanza de la ciencia, ¿no? En mi línea de investigación, yo trabajo en el ámbito de la escuela secundaria, entonces lo que hacemos son investigaciones basadas en diseño. Esto quiere decir que se hacen diseños didácticos. Estos diseños didácticos son trabajados de modo colaborativo con docentes, con docentes de escuela secundaria, que llevan adelante estos diseños con sus estudiantes, se registran estas experiencias y nos permiten, bueno, estudiar cómo estos procesos, digamos, qué procesos tienen lugar a partir de estos diseños didácticos. Entonces aquí les quiero contar tres situaciones en las cuales hemos llevado adelante diseños didácticos que tienen este marco teórico conceptual, por un lado vinculado a cómo entendemos a las tecnologías como mediadoras, por otro lado vinculado a cómo se entienden a las prácticas científicas y específicamente a los procesos de modelización. Bueno, aquí podemos ver cómo a través de las representaciones se ponen en juego los modelos, ¿no? Y específicamente, al hablar de modelos en la enseñanza de la ciencia, se puede pensar en tres tipos. Una sería como enseñarle modelos al estudiantado, es decir, trabajar con modelos y que estos modelos sean un referente para el grupo de estudiantes. Otra forma diferente es enseñar a través de la modelización, es decir, pedirle a las y los estudiantes que sean quienes construyan modelos, y que estos modelos signifiquen oportunidades para, por ejemplo, hacer inferencias, hipótesis, explicar situaciones, ¿sí? Y por último, habría una forma que es a través de la indagación, que es trabajar con modelos que permiten hacernos preguntas, ¿no? Y que estos modelos no sean descriptivos, sino que sean justamente estos mediadores entre los conceptos teóricos que queremos que se aprendan y también el mundo empírico, es decir, qué cosas nos permite explicarnos a partir de estos modelos y qué cosas nos podríamos preguntar y utilizar estos modelos para buscar una forma de respondernos. Estas formas de aprender ciencia están vinculadas con la modelización a través de diseños didácticos que pueden ser específicos, que no se busca aquí un redescubrimiento de aquellas ideas que tomaron muchísimo tiempo de construirse,
sino que lo que se busca es un tipo de razonamiento, que este razonamiento después puede ser transferido a múltiples situaciones, ¿no? Donde básicamente se pone en juego ideas, evidencias y la posibilidad de analizar datos, que esto para la vida cotidiana en general nos permite ser ciudadanos, ciudadanas, con herramientas para poder decidir en función de las opciones que se nos presenten. Bueno, estos modelos pueden expresarse de distintos modos, y acá, por ejemplo, vemos que pueden ser de modo material, también pueden ser de modo conceptual o computacionales, ¿no? Bueno, en las experiencias que les quiero mostrar también podemos trabajar con simulaciones. Las simulaciones en sí mismas son herramientas computacionales que se basan en modelos conceptuales, en modelos teóricos, y que a partir de una idea que se tiene sobre esos modelos se pueden establecer hipótesis, interactuar con estas simulaciones, obtener datos, y en función de esos datos tomar decisiones. Digamos que esta herramienta de las simulaciones son en sí mismas construcciones computacionales basadas en modelos teóricos y que nos permiten interactuar con ellos. Una de las experiencias que les quiero contar está basada en una forma de abordar a la simulación que tiene que ver con la síntesis de proteínas. En este caso, trabajamos la construcción de modelos explicativos dinámicos del proceso de síntesis de proteínas. Bueno, les voy a comentar así como brevemente un marco teórico referido a esta idea en particular, donde tiene como referencia a la genética como constructo estructurante. El modelo conceptual de la biología, en este caso, refiere a un conjunto de conceptos que en el campo de la didáctica de la ciencia ha sido referenciado, que tiene diversas dificultades. Por ejemplo, tiene una complejidad para su aprendizaje, ya que se utiliza una terminología específica, se refiere a conceptos matemáticos y estadísticos, ya que hay que hacer unas relaciones de proporción para entender cómo es el proceso de la herencia de estos genes. También hay una relación de complejidad entre los cromosomas y los genes, y con frecuencia el estudiantado suele asociar a que los genotipos dan fenotipos, donde en este proceso se pasa por alto el rol que tienen las proteínas entre medio. Entonces, considerando estas dificultades, lo que pensamos, bueno, ¿cómo se puede complejizar este modelo conceptual? Que de un genotipo, como en caja negra, se obtiene un fenotipo. Entonces, lo que buscábamos era poder construir que entre medio hay un proceso de síntesis de proteínas y hay mecanismos que regulan estos procesos. Para ello lo que hicimos fue trabajar justamente con la modelización, ¿no? Entonces nos propusimos estudiar qué tipo de conocimiento se lograba construir por parte del estudiantado a partir de un diseño didáctico que esté centrado en la construcción de modelos digitales dinámicos. Es decir, que en esta propuesta, quienes iban a construir estos modelos explicativos iban a ser las y los estudiantes. Para eso hicimos una investigación basada en diseño, como les comentaba. Trabajamos con una escuela pública de la ciudad de Córdoba, con estudiantes de quinto año. Estos estudiantes tenían entre 16 y 17 años, y trabajamos durante 5 semanas. Se tomaron registros durante todo el proceso de implementación, y después se triangularon estos datos entre la docente y la observadora, que era yo en ese momento. Bueno, planteamos una secuencia didáctica. Esta secuencia didáctica estaba basada en un caso real, que es una de las primeras personas que se descubren o se dan cuenta que son, como se podría decir, resistentes al VIH. Esta persona, que es Stephen Krohn,
presenta una característica en su genotipo y fenotipo que hacen que, a pesar de mantener contacto directo sexual con personas que estaban enfermas con VIH, él no se enfermaba, y entonces se propone el desafío de decir, bueno, a ver, ¿qué será que tenía esta persona que hacía que fuera como resistente al VIH, ¿no? ¿Cuál sería su particularidad? De hecho, en la historia real de este caso, él se presenta a un grupo, a un instituto para que estudien qué era lo que él tenía, y descubrir este mecanismo es lo que permitió, por ejemplo, que hoy esta enfermedad sea prácticamente crónica, ya que a partir del descubrimiento de este mecanismo se elaboraron los fármacos que hoy permiten, bueno, mantener una situación de vida bastante normal. Al grupo de estudiantes se le presenta este caso, y en el marco de una propuesta didáctica que previo a la presentación de este caso, bueno, habían estado trabajando sobre el ADN, habían construido moléculas de origami, habían hecho resolución de problemas de lápiz y papel, habían hecho diferentes actividades, hasta llegar a la presentación de este caso problemático. Básicamente el mecanismo es que hay un correceptor, que si este correceptor está presente, el virus del VIH puede adosarse a un receptor, y si este correceptor no está presente, el virus no puede ingresar a las células y, bueno, multiplicarse y hacer lo suyo. Entonces se le propusieron, se les compartió a las y los estudiantes distintas informaciones que les iban permitiendo construir este modelo conceptual. Una de ellas es una evidencia donde hay una deleción de un conjunto de 30 pares de base en el genoma de las personas que presentan esta resistencia a la infección al virus del VIH. En otra evidencia, lo que se muestra, por ejemplo, son distintas proteínas, qué pasa con esas proteínas, si están presentes o no están presentes, para que el grupo de estudiantes vaya sacando algunas conclusiones de qué podría ser lo que explica la diferencia en la composición genética entre una persona que al parecer es resistente al VIH y una persona que no. Nuevamente se hace otra experiencia donde se piensa específicamente ya en una proteína, que sería la CCR5, que es este correceptor, que si no está presente, impide que pueda ingresar el VIH. A partir de los resultados de esta experiencia, se les propone al grupo de estudiantes que realicen modelos explicativos sobre cómo es que actúa el proceso de infección en personas que son resistentes y en las que no. Estos son unas capturas de pantalla en las que las y los estudiantes pudieron representar, por ejemplo, en el caso A, que ingresa el VIH en personas que sí tienen la proteína CCR5, allí se marca la proteína, no sé si se ve mi cursor, y en el simbolito redondo, este sería el virus que logra, como está el correceptor, logra adosarse a la proteína receptora e ingresar a la célula. Pero en el modelo que no ingresa hay ausencia de esta proteína CCR5 y entonces el virus queda por fuera de la membrana celular y no logra ingresar a la célula de las personas, ¿no? Entonces aquí hay un detalle de una pregunta que resuelven los estudiantes, donde se observa cómo en la representación que hacen los estudiantes se visualiza que identifican a las enzimas y a los procesos vinculados en el ingreso, ¿no? Y cómo a partir de tener determinada información genética se tiene, por ejemplo, determinadas proteínas y enzimas en la membrana celular. Y también, cuando explican, se ve cómo está en su representación está el mecanismo de resistencia al VIH ante la mutación, por ejemplo, del correceptor CCR5. Ahí el estudiante que escribió dice, al intentar ingresar el VIH no puede porque el CCR5 tiene una mutación de deleción, es decir, no está
la información para ese correceptor, entonces no se presenta, y como vemos ahí en el dibujito, el virus queda por fuera. Entonces acá, en esta experiencia, lo que logramos visualizar es que se logró construir este modelo conceptual, digamos, ya no la caja negra de genotipo-fenotipo, sino que entre medio estaba la síntesis de proteínas y los mecanismos de regulación. Específicamente se observa cómo este modelo conceptual fue enriquecido por el grupo de estudiantes. De tener este gen para la proteína CCR5, existía, cuando está el gen, se produce la proteína, el correceptor, entonces la persona se infecta, y si el gen tenía una deleción, entonces no se puede producir este correceptor, no se produce esta proteína, entonces el virus no puede infectar. Entonces, como conclusiones que habíamos sacado de este trabajo, lo que observamos es que a través de la construcción de estos modelos que son dinámicos, pudieron enriquecer y complejizar el concepto de gen. También hubo una concepción más dinámica del proceso, que no es estático, que se tiene determinado gen, entonces va a haber determinado fenotipo, y que la integración de estas herramientas justamente fueron las que permitieron visualizar que este proceso tenía una dinámica, que no era algo estático. Entonces crear representaciones dinámicas les permitió poner en juego este razonamiento basado en modelos que yo les comentaba al principio, que tiene estas características de modelo teórico, que va entre este pensamiento lógico y este pensamiento narrativo. Acá las tecnologías de la información y la comunicación, aunque simplemente en este caso, por ejemplo, lo que utilizaron fue un PowerPoint para hacer esta simulación, bueno, se constituyeron en mediadores de esta construcción de conocimiento por parte de los estudiantes. Bueno, aquí paso a otro recurso. Otro recurso que hemos trabajado en las aulas son los videojuegos. Aquí los videojuegos resultan interesantes porque en la construcción de un videojuego siempre hay un guión, ¿no? Para que sea un videojuego, si no hay distintas clasificaciones de recursos que pueden parecer videojuegos, pero tienen que cumplir estas características para que sea un videojuego. Que haya un diseño, hay un guión, hay personajes, hay un modelo a través del cual se simula una situación, hay acciones para llevar a cabo adelante, hay una historia que incluye a estos personajes, y hay misiones para cumplir. Y en este proceso, las y los jugadores ponen en juego su proyección imaginativa, porque es la proyección de estas personas jugadoras en el rol, en determinado rol que les plantea el videojuego. Entonces se pone en juego, esta interacción entre la imaginación de la persona, sus decisiones, y también lo que propone el juego en sí mismo, las posibilidades. En la interacción con estos mundos virtuales se hacen hipótesis sobre cómo funciona, se toman decisiones sobre esas hipótesis y se van tomando acciones, ¿no? Algo que tiene interesante los videojuegos es que por ahí se piensa que son unos recursos que aíslan. Sin embargo, muchos de los videojuegos permiten interactuar con otras personas de modo remoto, bueno, ahí tomamos un autor que es Csikszentmihalyi, que él habla del concepto de flujo, ¿no? Y justamente los videojuegos generan esa situación, ese sentir como de estar fluyendo, porque es como que todos los sentidos en ese momento están abocados a la misión de resolver la problemática que propone el videojuego. En estos videojuegos se produce como un proceso recursivo entre lo que propone el videojuego, el modelo que propone, las acciones que las y los jugadores tomamos en función de ese modelo y esas misiones que se ponen en juego, y la respuesta que el videojuego nos da. Entonces ahí, bueno, podemos corregir las acciones, volver atrás, a veces no, porque se pierde una vida o una oportunidad en el videojuego, hay que volver a empezar,
pero digamos como que esa es una interacción que se tiene con el recurso. En este caso en particular, yo lo que les quiero contar es una experiencia que llevamos adelante con un videojuego educativo, que es el videojuego Cocori, es un desarrollo de una universidad chilena, y que este videojuego lo que propone es tiene dos modos, un modo que es un simulador de célula, y otro modo, en este que estuvimos mirando las imágenes, es el simulador de célula, que nos permite ver como distintas partes de la célula y su composición en función, por ejemplo, cuáles son las partes que tienen más energía o menos energía, dónde se producen proteínas, etcétera. Ahí simplemente es como más una simulación. Y después tiene otro modo de jugar, que es con misiones. En este caso, por ejemplo, podemos analizar 3 misiones, donde, por ejemplo, dice, debemos actuar de inmediato, digamos, dentro de la historia, o los personajes proponen que hay problemáticas, ¿no? Donde hay algunos elementos que no son reales, sino que se supone que, por ejemplo, hay un nanobot que ingresa a las células y hay que ir cumpliendo algunas misiones. Ahí, por ejemplo, se dice, bueno, la muestra está rodeada de alcohol, que es un tóxico para las células, entonces hay que ir a cumplir una misión. En función de eso que propone el videojuego, lo que hicimos fue plantearle a un grupo de estudiantes, también de escuela secundaria, una situación problemática. La situación era que una persona, Martín, fue picado por una araña, y que esta araña le puso veneno, ¿no? No un veneno letal, pero sí un veneno que era necrosante. Entonces, ellos tenían que explicar qué le estaba sucediendo a Martín y qué procesos estaban pasando en las células a partir del ingreso de este tóxico, qué procesos pasa para reconstruirse y qué sustancias son necesarias para ello. Y que para poder resolver estas preguntas, lo que tenían que hacer era jugar unas misiones del juego. Entonces, por ejemplo, tenían que jugar la misión 2, donde en el videojuego se plantea que hay un problema con las mitocondrias. Entonces aquí los hechos o las evidencias que el modelo que propone el videojuego plantea es que si falta la glucosa a la mitocondria, entonces falta la energía en la célula, y la idea del modelo teórico es que la función de las mitocondrias es la de tener esta actividad metabólica de respiración celular y de producción de energía en la célula. Al jugar la misión 4, donde, bueno, ahí hay que transportar macromoléculas, porque hay una parte que está dañada, entonces los nanobots tienen que hacer eso. Los hechos o las evidencias ahí simuladas es que hay unos daños en las organelas y que se necesitan macromoléculas para reconstruir estas estructuras celulares. Y el modelo teórico que está por detrás de esto, bueno, cuál es la función del retículo endoplasmático rugoso y de las macromoléculas como para la reconstitución de las estructuras celulares. Y en la misión 6, bueno, ahí se planteaba esto del alcohol en las células como una sustancia tóxica, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ante eso? Los hechos o las evidencias es que un agente nocivo lo que produce es lisis celular, y la idea del modelo teórico que está por detrás es que la función del retículo endoplasmático liso es actuar ante la necrosis celular y repararlo. Entonces, lo que observamos en este caso es que el videojuego se presenta como una herramienta que permite, a través de una interacción específica, llevar adelante un tipo de razonamiento modelo teórico, donde hay evidencias, hay un modelo conceptual por detrás, y hay una oportunidad para poder relacionar ambas cosas, la teoría con la empiria, que estaría en este caso, o sea, se podría llegar a estos datos a través del videojuego. Aquí lo que me parece que es muy importante rescatar es que la acción de jugar por sí misma, si no se media por instancias de reflexión específicas que permitan pensar, bueno, ¿cuáles son los procesos de pensamiento que tuve que
llevar adelante mientras atravesaba estas misiones. A ver, ¿qué tiene que ver esto que jugué con esto que me están proponiendo? Si no existen esas actividades de reflexión, la acción de jugar simplemente puede ser de entretenimiento o lúdico. Sin embargo, si existen estas oportunidades donde se reflexiona específicamente sobre los procesos que el videojuego plantea, es posible poner en evidencia cuáles son estas oportunidades de razonamiento modelo teórico que el videojuego propone y, bueno, dependiendo de la propuesta didáctica que se haga, también es posible, en este caso, que es un videojuego educativo, vincularlo con conceptos específicos, biológicos, científicos, los que fueran. Bueno, y la tercera experiencia que les quería comentar tiene que ver con la creación de animaciones, ¿no? En este caso, les quiero comentar sobre crear animaciones a partir de representaciones. Acá tomamos en cuenta también los aportes de cómo las representaciones externas que se crean constituyen una mediación entre lo que se piensa y esto que se logra construir. Esta experiencia que les cuento también la desarrollamos en la escuela secundaria y tiene que ver con una técnica que es stop motion, que es la que ven con el perrito. Esta técnica de stop motion lo que hace es pasar rápidamente muchas imágenes fotográficas y entonces se genera esa ilusión de movimiento, ¿no? Sin embargo, bueno, como eso requiere muchas imágenes por minuto, nosotros hacemos una adaptación de la técnica y en vez de stop motion, que sería la primera, hacemos slow motion, que es colocar menos imágenes por segundo, lo que hace que el movimiento sea como más entrecortado, pero permite justamente generar de todos modos esta ilusión de movimiento. Basados en esta técnica, lo que trabajamos en este caso es el concepto de mitosis o división celular. Aquí también nos basamos en el marco teórico de la didáctica de las ciencias, que explica cuáles son las principales dificultades que se tiene al pensar en este proceso biológico. En general, se empieza explicando el proceso de mitosis con esta imagen, diciendo que, bueno, hay una célula que tiene que reproducirse, y en esta reproducción lo que se hace es una clonación, ¿no? Se producen dos células que son idénticas. Pero al empezar con esta imagen, ahí puede llegar a quedar una idea de reducción de material genético, ¿no? Donde pareciera como que terminan teniendo menos información genética o hay una división de la información genética en vez de una clonación. Estas dos células que se terminan generando, al final, parece que tienen menos información genética que la primera que le dio origen. Entonces aquí la propuesta es empezar desde la situación cero de la célula, que necesita duplicar su composición genética, para recién reorganizar los cromosomas y dividirse en dos células hijas idénticas, que sí sean idénticas a la célula madre. Para entender este proceso, lo que propusimos fue justamente llevar adelante una actividad de representación con slow motion. Le dijimos a un grupo de estudiantes que tenían que representar cómo una célula 2n igual a 4 sufría un proceso de mitosis. Entonces, en un primer momento lo que hicieron fue observar un video. Luego lo que hicieron fue escribir un guión, es decir, escribir el guión de su propio video. Esta es una etapa muy interesante del diseño didáctico, o sea que allí tenían que ir pensando cuáles eran cada uno de los procesos que iban a tener que representar. Luego, tenían que construir sus representaciones, mientras iban construyendo las representaciones. Acá lo que hicimos fue con plastilina, que crearan los cromosomas, las membranas celulares, digamos, estos escenarios. Allí se ve a los estudiantes creando sus representaciones y tomando fotografías de diversos modos, ¿no? Esta experiencia la hicimos
tanto con celulares, en una visita que hicieron estudiantes en la facultad, entonces ahí les pusimos un trípode y una cámara, pero también lo hicimos en la escuela, donde en la escuela tomaban fotos con, por ejemplo, con las mismas netbook, con la cámara, que en realidad eso era una muy buena técnica porque permitía tener fija la cámara, entonces se podían tomar las fotografías, y después compilarlas con un programa, que eso es lo siguiente, con un software de edición que es MonkeyJam, que es de software libre, que permite compilar todas estas fotografías para la creación de un video. Y luego la visualización de esos videos. Acá en este caso les quiero mostrar una producción, vamos a ver si nos acompaña. Ahí está. Bueno, en este videíto se muestra la compilación de las fotos del proceso que lograron hacer el grupo de estudiantes. En este caso, estas son de las que estaban hechas con el trípode. Bueno, y a través de estas experiencias también es posible visualizar o que sea visible para el grupo de estudiantes algunos errores que pueden haber en el proceso de modelización de este concepto, ¿no? Por ejemplo, allí es una situación en la que el grupo de estudiantes había empezado con 3 colores diferentes, con 3 cromosomas. Y de pronto habían llegado en una instancia en que se les habían perdido algunos colores. Entonces, bueno, se dieron cuenta que había algo del proceso que ellos estaban modelizando que no era correcto. Volvieron a sus propias fotografías y se dieron cuenta en el momento en el que habían perdido un cromosoma, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, también permitió que ellos llevaran adelante un proceso metacognitivo y de evaluación del propio proceso que estaban llevando adelante. Bueno, y eso sería lo que tenía para contarles, ¿no? Acá en esta charla les conté 3 recursos, que es la construcción de modelos a través de simulaciones en PowerPoint, la utilización de videojuegos como recursos mediadores, y también la construcción de videos a través de la técnica de stop motion. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, Comentario. Maricel, la verdad, maravilloso. Yo me veo muy identificada con tu trabajo porque yo también hago proyectos de investigación basado en diseños Ah, y trabajo con secuencias de aprendizaje. ajá. Así que lo vi bastante cercano a lo que en la actualidad estoy haciendo. Yo monto las secuencias de aprendizaje en portafolios digitales, utilizo siempre software libre, trabajo sobre Chamilo. Así que la verdad me vi más que identificada y estoy trabajando sobre el currículum de biología de 4º año. Esta es una Ah, experiencia de 5º, pero yo lo hago sobre 4º. Y también me pareció maravilloso que en tan poco tiempo, mira cuántas actividades diferentes pudieron ustedes hacer que estos estudiantes pudieran protagonizar. Así que la verdad que felicitaciones. Y todo lo que nos mostraste está tan bien documentado que nos permite seguir aprendiendo, más allá de lo maravilloso que fue el recurso que aplicaste, de cómo ilustraste y cómo acompañaste todo tu relato. La verdad que muchísimas gracias. bueno, gracias. No, por favor, nuestros amigos de sala están maravillados, dicen que, bueno, destacan tu excelente explicación y que cuánto estamos aprendiendo de una docente tan joven. Esto lo dice una amiga de Chajarí Entre Ríos. También, bueno, nos están diciendo, hay un colega de Córdoba que te saluda de la Universidad Nacional de Córdoba, Guillermo Ah, Bracamonte. Bueno, y son todos mensajes destacando lo interesante y lo claro de toda tu explicación.
Así que bueno, maravillosa experiencia de la cual vamos a seguir aprendiendo y seguramente vamos a seguir en contacto, Maricel, porque nos Bueno, interesa cómo no. todo lo que estás haciendo y bueno, para llevarlo también al plano, nosotros disponemos de una unidad de gestión de proyectos estratégicos y desde allí hacemos intervenciones, bueno, con equipos docentes, así que es muy interesante tu propuesta. Guillermo Bracamonte, aquí el colega de Córdoba, dice que sería muy interesante que se pueda aplicar estas metodologías en la escuela, en donde es una oportunidad muy didáctica, desde ya. Así que, bueno, más que todo, maravilloso lo que nos has mostrado. Bueno, muchas gracias. También mi intención de mostrarles en qué estaba trabajando ahora es como una oportunidad o una invitación para si hay otras personas que hacen cuestiones similares, que se puedan hacer trabajos en conjuntos y potenciar los esfuerzos que se hacen desde diferentes lugares. Así que me encanta saber, Viviana, que vos estás trabajando, no me imaginé que pudieras estar trabajando justo en didáctica de la biología en cuarto año, o sea, me parece hermoso, no sé por qué no nos conocíamos antes. Entonces quizás podemos hacer algo juntas, me encantaría. Desde ya, yo tampoco Lo que pasa sabía. es que yo creo que, perdón, yo creo que justamente no se conocían porque es una característica de la docencia argentina, trabajar para adentro, no compartir. Entonces esto es muy interesante. La gente muy joven, como en tu caso, y por eso el asombro del auditorio, tiene como condición ciertas cuestiones que parecen muy innovadoras y de hecho lo son en la práctica, pero no en lo que efectivamente el sistema educativo tenía como propuesta. Lo que pasa es que efectivamente, como en todos los ámbitos, e insisto en esto, el ámbito académico es un ámbito egoísta, porque en realidad transformar una cuestión académica, una currícula, es una cuestión que genera a veces muchos contratiempos desde el punto de vista del sistema, pero no necesariamente de lo que ocurre en el aula. Hay mucho más docentes creativos de lo que nosotros creemos, vemos y efectivamente llegan al lugar donde deben llegar. Una de las cuestiones que siempre trabajamos, y hablamos con Darío incluso y con Viviana, por eso ya mencionaba esta unidad, es esta cuestión de plantear esta situación que tiene que ver dónde está el intercambio, dónde está efectivamente esta propuesta. A mí me parece fantástico que vos tengas esta propuesta. Esta propuesta tiene que ser un curso para aquellos jóvenes que están entendiendo que la docencia no es un cargo, es un lugar que efectivamente tiene como condición llevar adelante lo que es el futuro de un país. Y el futuro de un país necesita de gente pensante y de instituciones que abran el juego para que este pensamiento sea social y además de social genere una, valga la redundancia, una generación que tenga una expertise que le permita ser innovador y creador. Todos los docentes de nuestro país tienen esa posibilidad. Lo que pasa que después, como nos ocurre en muchos ámbitos, bueno, nos estamos transformando en un país de muchos derechos y pocos deberes. Y el resto del mundo trabaja en más deberes con mismos derechos, es decir, trata de nivelar. Entonces, me parece que esto es muy importante, porque lo que vos estás haciendo en un ámbito, en una etapa de la vida de los alumnos, tiene que ser desde el inicio. El niño debe saber que cuando ingresa a la escuela, ingresa en el lugar de la creatividad, donde su mente, su cabeza se desarrolla, no involuciona. Compartimientos estancos y currículas que reiteran, repiten bibliográficamente cuestiones que ya no nos, digamos, en todo caso podemos obtenerlas de otra manera, ¿no es cierto? Por eso esta mediación tecnológica y técnica, digamos. Entonces, me parece que esto es lo interesante, escuchar a una persona que está hablando fluidamente de una práctica que no solo le apasiona, sino que además, como buen docente, tiene lo que se llama el apasionamiento y vehemencia de querer transmitir.
Ojalá tuviéramos muchas Maricel dando vueltas por el sistema educativo, y realmente esto es lo interesante. Lo interesante es estas propuestas. Yo siempre digo, cuando uno escucha jóvenes como en tu caso, y que bueno, han estado en Canadá, nosotros las convocamos porque son estos jóvenes líderes, Canadá no ha descubierto nada. De hecho, si vos estuviste en Canadá es porque Canadá te necesita. Ojalá. No, es así, porque realmente Canadá tiene todo resuelto. Lo que no tiene resuelto Canadá es la impronta de la innovación, de la creatividad, de con pocos recursos generar cosas, porque el resto está ganado. Entonces, estas son las cosas. Si vos podés incentivar a una criatura que pueda hablar de SIDA y que no haya una discusión de que en la escuela no se puede hablar de SIDA o que no se puede hablar de ciertos temas, cuando en realidad puede hacerse para que el alumno entienda. Cuando estoy hablando de alumno, incluso estoy hablando de una situación que ni siquiera tiene que ver ya con una denominación. Estoy hablando de un par que tiene que ver la posibilidad de poder llegar al tipo de razonamiento que querés plantearme. Entonces, yo no voy a usar más tiempo que incluso para saludarte y agradecerte. Pero me parece que esto es lo novedoso. Lo novedoso es cuando uno ve a una joven vehementemente apasionada por transmitir. La transmisión, que es un término absolutamente de funcionalismo absoluto, transmisión, tiene una connotación acá mucho más profunda, ¿no? Uno produce algo, construye algo, pero abre el juego para que el otro también lo construya. Es decir, no hay una unidirección aquí. Y esto es lo valorable. Así que, felicitaciones. Bueno, gracias. muchas gracias. Maravilloso. Y además podemos imaginar lo motivador que es para esos estudiantes, porque son verdaderamente los protagonistas de lo que están aprendiendo. Viste que tantas veces leemos que en este nuevo paradigma que el docente debe ser el guía, el facilitador y el estudiante el protagonista. Bueno, en lo que nos estuviste mostrando se cumple perfectamente. Así que mil gracias, Maricel, y vamos a seguir en contacto. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, por favor. Bueno, en el chat están destacando la definición que dio Olga de educación y por supuesto es compartida toda la apreciación que ella hizo, también con mucha vehemencia. Bueno, y vamos a ir cerrando esta charla, este encuentro que fue hermoso, maravilloso. Así que para hacer el cierre le vamos a pedir a nuestro vicerrector que por favor nos haga el cierre formal como estamos acostumbrados. Gracias, Vivi. No, primero, por supuesto, agradecerle nuevamente a Maricel. Una presentación que fue muy didáctica y muy clara. Yo no puedo no marcar una imagen que realmente no solamente te llama la atención, sino que te atrae, que es la del perro queriéndose morder la cola, porque ¿quién no lo ha visto en casa? ¿Quién no tiene un perro que se quiere morder la cola? Está buenísimo, perdón si el término no es muy académico, pero realmente está buenísimo como ejemplo. Como decíamos al principio, iba a pasar esto, que íbamos a tener una actividad donde seguramente nos íbamos a quedar con un montón de información realmente de alto nivel como los diste hoy. Por supuesto que adhiero a las palabras de Olga. Vuelvo a plantearte que si en algún momento estás por acá, me gustaría que charláramos personalmente, que nos tomáramos ese café que siempre propongo. Y yo te cuento, Maricel, que normalmente nosotros tenemos una forma de cerrar esta actividad, donde por supuesto vuelvo a agradecerte a vos, a cada uno de los que nos acompaña en estos miércoles, ahora en la etapa primavera, y por supuesto nos citamos para el miércoles próximo. En ese sentido, Sofía, Olga y Viviana, nos vamos. Hasta la próxima jornada y muchísimas gracias por estar siempre y acompañarnos y permitirnos conocer docentes como nos pasó hoy, docentes como Maricel. Gracias a todos. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, Maricel.